Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alberto Cartón. Solamente agradeceros vuestra presencia. Un día como el de hoy, ¿verdad? Pues ya es casi meritoria. También, lógicamente, a Juan Carlos Rodríguez, que es el presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Alzheimer, FAGAL, y al profesor Onésimo Juntos, que es profesor de esta casa, de esta universidad, de este coloquio. Lógicamente también a Beatriz, Suárez, que es la artista, y que ella ya da pie pues, a una presentación, lógicamente, más correcta en este caso que la sí, y gracias a todos, y gracias a vosotros. Gracias. Bueno, gracias a todos, porque bueno, a última hora a xente parece que se desanimou un pouco a asistir. Estamos pendentes, non sei se vos inscribistes para a semana que ven, a ver se se pode realizar a conferencia da semana que ven. Escoitadesme ben, non? Porque a miña voz... e bueno, graciñas de corazón, bueno, a vos por acercarnos e facer posible que estas jornadas teñan lugar esta tarde aquí. Como ben sabedes, ou se non sabedes, esta exposición xerouse en base a unha experiencia miña coa miña avó materna que empezou a padecer a enfermidade de Alzheimer. Isto deu lugar a unha tese, a unha investigación en base a 3 enfermos máis. As 20 obras que compoñen a mostra son o resultado de esa investigación, unha investigación feita desde o campo artístico, e así quero que se entenda, porque estamos habituados a que todo o que se investiga no que é no terreo de Alzheimer, da enfermidade, da saúde, estea feito desde un ámbito máis científico, non? Parecíame fundamental explorar desde a propia arte nese terreo e como tal quero que se vexan as pezas, non? Fixen arteterapia en certo sentido porque utilizei medios arteterapéuticos para traballar con algúns enfermos, pero non quero que se enteren só neste concepto, non nesta idea. Entón, bueno, simplemente as incidir que en investigación destas artes que me interesaba que tanto Onésimo desde o campo de investigación en la psicología, a Federación de Alzheimer Galicia, non todo un pouco o traballo que se está facendo aquí no contexto galego nesa enfermidade, na enfermidade de Alzheimer. E nada, pasarse a presentar. Bueno, gracias por de corazón. Non sei que vai dizer primeiro. Sí? Vale. Pois como ben vos decía, Juan Carlos asumiu a presidencia de FAGAL no ano 2008, se non me equivoco, é presidente tamén de AFAGA dende o ano 2005, pero leva vinculado co mundo das demencias dende o ano 1998, vale? Dende a Federación de Alzheimer Galicia teñen como misión mellorar a calidade de vida das persoas que sufren Alzheimer ou outras demencias e das persoas cuidadoras, e para ela a Federación traballa en fortalecer as asociacións de familiares de persoas con Alzheimer e outras demencias, non? Son as ACAS. De feito, bueno, aí está sentada Isabel, que é a presidenta de Agadea, que é outra das asociacións daqui de Santiago, que tamén traballa con a enfermidade. Logo, FAGAL ten unha serie de valores que intenta resaltar. Juan Carlos comentará despois, non? Pero que é a solidaridade, o compromiso social, fomentar a dignidade das persoas, a honestidade, a excelencia e ese traballo colaborativo, non? Traballo en rede que eu creo que é fundamental. E logo, a visión da propia Federación de Alzheimer Galicia, non? Que quere ser unha organización referente, forte, unida, aberta a todas as necesidades das persoas con Alzheimer ou outras demencias e as persoas cuidadoras, que, bueno, considero que é algo fundamental, non? Que cando tendemos a falar da enfermidade de Alzheimer que tamén só a persoa que a sufre, que a padece, pero resaltar tamén esa labor das persoas, dos cuidadores e dos familiares que son quenes fan posible, non? Que esas persoas se mantener por máis tempo posible, que as súas constantes, non? E nada, para que pases a Juan Carlos a súa presentas, vale? Boas tardes a todos. A todos e a todas. A verdade é que, bueno, estuvimos agora facendo un mundo de
que hai detrás de cada unha das obras. Sinceramente, a felicito porque é unha reflexión moi interesante sobre a enfermedade, sobre o que implica e sobre non só o que implica na persona, sino en todo o contorno convivencial. Bueno, e aí refleja tamén esta relación tan afectiva entre ela e a súa avoa. Nada, felicitarte porque creo que é un traballo moi bonito, moi atractivo. Bueno, porque se ve que coñeces, que viviches esta realidade, que entendes como se siente estas persoas que pouco a pouco van perdendo as súas señas de identidade e as súas representacións. Felicitarte e darte moitos ánimos. Bueno, nada, nós somos, eu estou aquí representando a Federación de Asociacións de Médicos de Galicia, e somos unha federación constituída por 15 asociacións que o que intentamos é traballar como familiares para ayudar a persoas con demencia e tamén darle soporte e apoio ás familias, sensibilizar a sociedade, que a sociedade sea consciente desta realidade e intentar xerar cambios na sociedade a favor das persoas con demencia. Bueno, vou empezar un pouco falando do que algo que para nós é importante que matizar que son as demencias, porque moitas veces falase de demencia senil, escoitase un pouco a mí alguna vez un familiar dime, bueno, o médico lle digaste colle unha demencia senil, menos mal que non me alcei. Ese tipo de frases que mostran que a información non está fluindo de forma adecuada e claro, é terrible que moitas veces o propio sistema sanitario non transmita a información veraz do que é a enfermedade. As enfermedades neurodegenerativas, a Alzheimer é unha enfermedade neurodegenerativa, son aquelas que producen unha degeneración, que o propio nome indica, progresiva, que consecuentemente coa morte de neuronas que provoca unha serie de disfunciones, de problemas de movimiento, problemas cognitivos e todo o que ten que ver cos temas que afectan a mente é o que entendemos como demencia. Son incurables e dentro das demencias, digamos que dentro das enfermedades neurodegenerativas, a demencia é a pérdida das funcións cognitivas. Saber, razonar, recordar, hasta tal punto que afecta a actividade da vida diaria. Por eso son enfermedades progresivas que non é esa enfermedade dun día para outro, sino que vai evolucionando por decirlo de unha maneira, a demencia é o resultado do progreso desa enfermedade. Quero dicir con isto que o Alzheimer é unha enfermedade de carácter neurodegenerativo que se manifesta co paso do tempo con problemas cognitivos e con trastornos de conducta. Por lo tanto, o Alzheimer é unha enfermedade que chega un momento en que se manifesta nunha demencia. Isto antes vinculábamos moito que era a demencia e a enfermedade e o Alzheimer como o mismo, e non é o mismo. Tanto é así que o Alzheimer prodúcese sin que exista demencia. Falábase de que 5 ou 10 anos antes de que se produceran os primeiros síntomas da demencia que xa estás enfermo de Alzheimer. Pero este dato, que, bueno, teño aquí na presentación, pero realmente estos datos han ido evolucionando nos últimos anos. Xa se fala de 15, 20 ou 30 anos, xa, moito antes de que se produzca ese efecto que a
pérdida das capacidades pola función cognitiva, está a enfermedade desenrolándose e producindo o que será posteriormente a doença. Bueno, desde o punto de vista científico, inda que non se sabe moi ben o orixe da enfermedade de Alzheimer, dentro das correntes, a máis sólida fala de que hai un cúmulo de unhas placas de beta-amiloide no cerebro e que, por tanto, un proceso acumulativo e durante un tempo ese proceso non se percibe por parte da persoa que o padece, pero ao paso do tempo ese efecto vai chegando un momento en que impide a transmisión neuronal, a transmisión da información. O cerebro ten unha altísima plasticidade, o que fai moitas veces é buscar alternativas, pero chega un momento en que xa non é capaz de conseguir todas as alternativas precisas para poder gestionarse correctamente. E aí empezan a manifestarse síntomas, símbolos, situacións que nos chamamos de deterioro cognitivo leve, que empezan a manifestar que está pasando algo e que posiblemente en unha parte importante das persoas que teñen ese deterioro cognitivo leve acaban evolucionando en un deterioro cognitivo maior, en unha demencia mental, vascular ou de tipo anterior. Por lo tanto, estamos falando de que son cousas que parecen iguales, non o son. E logo, nos falamos de que o Alzheimer é unha enfermedade discapacitante, porque é unha enfermedade que afecta de forma importante a capacidade da persoa para poder desarrollar as súas actividades da vida diaria e, por lo tanto, o maior factor de risco que existe en este momento nas demencias é a idade. Que significa eso? Que canto máis edad temos, máis probabilidades temos de ter unha demencia. Por ese mismo efecto acumulativo que fai que o cerebro vaya deteriorándose ao longo do tempo. Por eso calculamos que en torno ao 10% das persoas maiores de 65 anos poden padecer algún tipo de demencia neurodegenerativa en distintas fases. Por eso decimos que a enfermedade discapacitante máis importante para persoas maiores de 65. Pero claro, o Alzheimer tamén é unha enfermedade que se hereda por a súa propia característica e por lo que estuve explicando antes, unha absoluta dependencia. Empeza se dando unha dependencia parcial, o enfermo ten unha certa autonomía, pero a medida que vai evolucionando a enfermedade, nos falamos de fases, que, bueno, un tipo de manera de diferenciar os tempos, digamos, da enfermedade. Falamos de unha fase leve, unha fase moderada, unha fase severa. Dentro da fase leve, as persoas empezan a ter problemas de pérdida de memoria, sobre todo inmediata, que máis conocemos como cando falamos da enfermedade de Alzheimer, pero tamén cambios de outro tipo, por exemplo, problemas de movilidade, desorientacións espacio-temporais, cambios de personalidade. Hai certo tipo de efectos que se están producindo que no inicio son leves, pero a medida que vai pasando o tempo se agudizan. Ao principio requiren unha supervisión, un control, pero teñen un certo grado de autonomía e van progresivamente perdendo esa autonomía e, por lo tanto, acaban sendo persoas absolutamente dependentes. Por eso nos falamos de que Alzheimer é unha enfermedade que provoca a dependencia absoluta da persoa que afecta. Bueno, son conceptos que, en principio, entendemos que hai que ir matizando, porque a veces se mezcla todo. Pensamos que hai que ir separando, porque a veces as informacións que reciben as familias non son de todo adecuadas para a realidade, ¿no? E, bueno, iba a falar un pouco de lo que é a Federación, porque, bueno, a Federación fai aproximadamente 27 anos, 26, 27 anos, que fundaronse as primeiras asociacións de Alzheimer en Galicia, en Santiago e en Vigo.
Y bueno, durante todo este tiempo estuvimos aparecendo novas asociacións e creamos un conjunto de asociacións fundadas básicamente por familiares que se encontraban en unha situación de desconocimiento da enfermedade, non saber como afrontala, e posteriormente pensamos que a mellor maneira era xuntarnos e buscar o apoio mutuo para, primeiro, ter información e formación. Hai que pensar que fai 27 anos a información que existía das demencias era moi pouco. Apenas empezaron algún medicamento a utilizarse de forma experimental, pero a verdade é que nestes últimos 27 anos cambiou moito a situación, non existía ningún tipo de recurso, e as familias chegaban ao diagnóstico moi tarde. Chegaban xa con unha situación de alta grado de dependencia, moitas veces non sabían como afrontar, non sabían que pasaba. As primeiras familias que empezaron a xuntarse, o primeiro objetivo foi buscar información, e despois formarse, e despois buscar apoio, creándose grupos de apoio mutuo, contratando mellor algún auxiliar para que lle fora a casa e lle permitira compatibilizar a súa vida laboral ou a súa vida normal, o sea, poder ter algo que botar unha mano. E logo estas asociacións fomos crecendo no proceso de desenvolvo das asociacións e xa empezamos a presentar proxectos xa en outro ámbito. Hoxe as asociacións de Arteira que hai en toda Galicia pois, representan unha importante axuda ás persoas con demencia, porque gestionamos unha rede de centros de día de carácter público que é significativa. Por certo, a única rede pública que existe no territorio español, gestionada por as asociacións. Temos todas terapias de intervención, de apoio, son terapias que axudan a que, sobre todo nas primeiras fases, darles estimulación, darles orientación, facer actividades con eles que les permiten realizar o proceso de aprendizaje. Pero digamos que todo eso nace deste inicio das asociacións, e estas asociacións iniciales xuntadas para ser un pouco máis fortes a través da federación. A misión xa comentamos en un momento, pero basicamente é fortalecer as asociacións e xerar cambio na sociedade a favor das persoas con demencia e as súas familias, basicamente os seus cuidados. Porque, claro, cando falamos de unha persoa con demencia, estamos falando de unha persoa que precisa cada vez máis apoio, máis recursos para poder manterse socialmente activo. Para nós os recursos de proximidade, os recursos que nos chamamos intermedios de proximidade son fundamentais para poder dar resposta a esta evolución da sociedade. Por lo tanto, as asociacións dedicáronse desde hai anos a crear esos recursos que non existían. Os talleres de estimulación, os programas de apoio mutuo dos familiares, esos recursos intermedios que hoxe en día, con toda esta situación da pandemia, moitos deles con o confinamento quedaron totalmente eliminados e posteriormente quedaron suspendidos. E agora, já estábamos comentando fai un momento, incluso se estamos vendo atrás en este tipo de recursos que permitían a socialización, a relación entre eles e a estimulación para realizar os procesos de cuidado. Os centros de día fecharon, todo este proceso é un proceso moi lamentable desde o punto de vista da intervención das persoas con demencia, porque precisan estar activos. E esas intervencións básicamente as facemos as asociacións na maioría, en todos os casos, as asociacións en cada un dos sitios onde atendemos. As 15 asociacións, aquí con 13, probablemente xa son 15, que abarcamos aproximadamente o 85% da población de Galicia,
con máis de 5.000 asociados e máis de 300 traballadores. O que demostra que, bueno, é unha consulta de asociacións que ten un músculo social importante, que está moi implicada na sociedade e que teñen unha capacidade de dar resposta desde a proximidade que é fundamental de unha maneira moi ágil e moi rápida. Tanto é así que no momento do confinamento, cando as persoas non podían sair de casa, observamos, bueno, primeiro de nada, despois do shock inicial, que quedamos todos encerrados, nos primeiros días empezamos a chamar as familias para facer un seguimento, preguntar como estaban. O primeiro que observamos é que a gran maioría das familias as que se falaban era o cuidador co enfermo, exclusivamente. Porque, claro, todos o entorno de soporte familiar, como son os fillos, tamén estaban confinados. Co cal, ao final, o soporte reducíase basicamente en unha gran parte dos casos o cuidador que estaba 24 horas co enfermo. O enfermo desorientado, que non entendía o que estaba pasando moitas veces, e basicamente inmovilizado como cuidador. Bueno, observamos que era unha situación terrible. Terrible porque a familia, cando lle chamábamos, ao principio non pasaba nada, os primeiros días, bueno, vamos adaptando, pero a medida que iba pasando o tempo, esa situación de resistencia das familias, porque non é que non pasara nada, simplemente que as familias teñen un alto grado de resistencia ante as adversidades e entón iban intentando ir capeando a situación. Pero claro, a medida que iba pasando o tempo, as situacións se verían máis inhospices e os recursos seguían sin estar disponibles. Cando se finaliza o confinamento, as asociacións durante ese tempo empezamos a enviar moitas delas, intervimos para enviarles actividades, para hacer seguimientos, para hacer actividades que les permitieran estar activos de alguma maneira. É verdade que co paso do tempo, cando finaliza o confinamento, empeza a salir toda a sociedade, pero eles, o sector, seguían sin ter os recursos de posibilidade. E así durante un tempo, de feito, tuvemos que sair os medios e tal, para pedir que se abriran os centros de día e os recursos de posibilidade, porque o que estaba sucedendo neste momento era que basicamente as familias tiñan o dilema. Eu teño que ir a traballar, teño que facer a miña vida, pero non podo deixar a meus familiares na casa e non teño ningún recurso porque están todos pechados. Isto provocou moitas veces que se aceleraran os procesos de entrada na residencia. A alternativa non deseada na gran maioría das situacións, porque as familias non querían ir a residencias, pero se encontraban sin un recurso que lle permitía compatibilizar a súa vida e esa situación, bueno, aparte de que a residencias foi un espacio que na primeira parte da pandemia foron o foco da enfermedade, entendemos que hai que ter unha revisión. Pensamos que hai un modelo o das macro-residencias que bueno, se dan moitos problemas. Abogamos por un modelo máis pequeno, máis próximo e sobre todo apostar por os recursos intermedios que te permitan o que desean as familias, que estar o maior tempo posible na súa casa antes de acceder a un recurso desas características. Non dicimos que non sea necesario. Nós non estamos en contra da residencia, son recursos necesarios para moitas familias en moitos momentos, pero tamén creemos que os recursos de residencias deben de estar especializados, deben de ser espacios no que se traballe para a atención centrada das persoas, por lo tanto, que se certifique cada traballo individualizado de
intervención con cada unha delas. Bueno, que non sea esa sensación de que chegas allí como se fora ao último escalón da tua vida, que non tes xa nada que facer. Como nos decimos, hai moita vida despois do alteiro e hai que vivir. Entón, en ese sentido, de aí o noso objetivo, ¿no?, de traballar. Como decía antes, no caso de Galicia, o nivel de envellecemento é especialmente sensible. O sea, Galicia é un país especialmente envellecido. Estamos falando de que máis del 25% da población ten máis de 65 anos. E como decía antes, que a enfermedade de Alzheimer é unha enfermedade que se manifesta o paso do tempo, a idade, e un dos maiores factores de risco, pois estamos falando de que en torno ao 10% das persoas maiores de 75 anos poden padecer unha demencia. Estamos falando en torno a 70.000 persoas. A mitad sin diagnosticar reconhecido polo propio sistema, co cal moitas veces están pasando cousas nas casas, pero non sabemos que é o que está pasando. As familias non teñen información ou non se diagnostica de forma rápida e adecuada e non se intervén para darlle unha resposta a estas persoas. Por lo tanto, nós o que decimos é que con as características de Galicia tan especial de envellecemento da población e por a súa propia configuración, porque Galicia ten un mapa de población moi determinado, un mapa de un entorno dese Lugo, basicamente, moi envellecido, donde o porcentaxe de población con demencia é moi alto respecto a población xeral, porque é unha población moi envellecida, pero por outra, que é un pouco que reflexa este mapa, e por outra parte, tamén outra realidade é que, en términos absolutos, son as poblacións donde se concentra a maior parte da población de Galicia donde hai, en términos absolutos, máis persoas con demencia. Así, por exemplo, na comarca de Coruña ou na comarca de Vigo son as poblacións donde hai máis de 10.000 persoas con demencia solo en esa área. Ou en Santiago, ou en Ourense, poblacións que son relativamente xóvenes, realmente, respecto ao conxunto da media de Galicia, en términos absolutos, hai moita población. E, ademais, hai algo que nos falamos, que non nos registran casi nunca os datos estadísticos, e este tampouco, que é o que nos chamamos a migración da dependencia. E é que moitas persoas que viven nos entornos próximos, nos concellos próximos, cando empezan a ter unha demencia, empezan a compadecerse por sí mesmos, as familias, basicamente, as fillas, basicamente, o perfil máis típico, acaban por traernos dos seus concellos próximos a sitios onde están as persoas traballando. Esa migración que non está reflexada fai que nas poblacións donde hai máis actividade hai un porcentaxe elevado de persoas non registradas que son persoas con demencia que cheguen unha necesidade extrema de recursos, porque normalmente son persoas que teñen que deixar ao seu domicilio porque xa non poden vivir solas, pero van a unha casa de unha filla, un fillo ou un familiar que normalmente está traballando porque necesita un centro de día, un centro terapéutico, algún programa de intervención, ou unha residencia, en algúns casos. Moitas veces, e isto está pasando en Galicia, se sabedes, que a demanda de xente é tan elevada respecto ao número de plazas que para solicitar unha residencia pública tardas anos. Pero que, ademais, o día en que consigues a plaza, pois, se ti eres de Santiago, pois te poden dar a plaza en
na Mariña do Besa, ou no barco de Valdeón. Local, bueno, isto é unha auténtica catástrofe desde o punto de vista psicológicos para as familias, aparte de que ten si unha residencia de carácter privado, que a veces tamén, porque non consigues unha plaza pública, tamén tens que desplazar a sitios longe de onde vives con uns costes económicos absolutamente insoportables. É unha auténtica ruína para unha familia para poder ter unha residencia que te pode costar entre 2.000 e 3.000 euros ao mes. Isto é unha realidade que padecemos nesta, e este mapa un pouco nos reflexa esta dicotomía de Galicia. Por unha parte, a población maior, sobre todo nas áreas máis interior de Galicia, e por outra parte, o número de persoas con demencia, basicamente, en Galicia, no eixo atlántico, Coruña, Santiago, Pontevedra de Vigo. Coruña especialmente envellecida a súa cidade, e como decía antes, bueno, quenes cuidan as persoas con demencia? Porque, efectivamente, as persoas con demencia, a medida que evolucionan as súas enfermedades, van tendo máis necesidades, precisan de un cuidado cada vez máis intenso. Bueno, pois o perfil do cuidador en Galicia é basicamente no 70% de mulleres. O sea, un perfil feminizado en todas as partes. E creo que todo o mundo. Estamos falando de que os cuidados sempre recaen basicamente en la población femenina, xa históricamente. E logo, bueno, pues hai un 30% aquí que según os datos estadísticos de homes pode parecer un dato relativamente alto respecto a, bueno, pues básicamente este dato son o marido da persoa con acento. Non é que haya unha igualdade de xénero, sino que hai unha circunstancia sobrevenida que fai que se a muller ten aldeira, sea o marido o que cuida primeiro, e que pasa? A esperanza de vida das mulleres é máis alta que dos homens, e, por tanto, en términos absolutos, hai moitas máis mulleres con aldeira que homens. Iso non significa que as mulleres teñan unha propensión maior ao Alzheimer, significa que viven máis anos, como viven máis anos, está todo o risco da edade maior, pois ao final son máis mulleres que homens con Alzheimer. E este dato a mí me parece especialmente interesante, que é o perfil do cuidador por edad. Como estaba comentando antes, o 25%, máis do 25% das persoas maiores son persoas cuidadas, son persoas maiores. Son persoas maiores que cuidan a persoas maiores. O que é implica, se está falando de que é unha situación de enorme facilidade, na que se consuman dúas facilidades, a da persoa maior e a da persoa maior con demencia. E en algúns casos, estamos observando, cada vez que empezas a traballar máis con as familias, é que nos encontramos en situacións que hai persoas con demencia que cuidan a persoas con demencia. Isto sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de apoio, e sin saber moi ben que facer, porque se non hai unha asociación certa, se non hai un recurso de información próximo adecuado, muitas veces a información non chega, e os servicios sociais a veces non actúan con a suficiente rapidez ou a suficiente diligencia para detectar esta situación e buscar algún tipo de alternativas. Entendemos que é fundamental. É verdad que o grosso do cuidado basicamente recae no 50% aproximadamente de persoas entre 45 e 65 anos, e tamén unha población xove que tamén está vinculada ao cuidado tamén de unha maneira importante. Básicamente son familias. Isto, por eso, de aí
a existencia da Federación de Arteiros, que no somos as familias ás que nos dedicamos ao cuidado. É verdade que cada vez se realiza máis, que cada vez se usan máis centros e hai máis recursos que permiten a combinación mixta da atención. Pero a base do cuidado sigue sendo as familias, na maior parte dos casos. Familias que dedican moitas horas ao cuidado. Na propia estadística do Estado do INE sobre discapacidade fala de que as persoas con demencia na maior parte dos casos se dedican máis de 60 horas de atención a semana. E isto é lógico, se coñeces a unha persona con demencia, con Alzheimer, sabes que tens que estar continuamente na atención, na vigilancia e cando falamos de continuamente non estamos falando das 8 horas de traballo, as 24 horas, porque pola noite moitas veces hai problemas para conciliar o sol, porque cambian os conceptos de día e de noite, porque por a hora de comer, a hora de levantarse, a hora de acostarse, é un continuo, non hai, tens que estar constantemente, non? A intervención en horas é moi elevada e moi invisible. Non se sabe realmente, porque non está cuantificado para o caso. O sea, é o que nos chamamos os costes invisibles da enfermedade. De feito, cando facemos un análisis de costes directos e costes indirectos da enfermedade, falamos de que en torno a 30.000 euros pode ter o coste además da enfermedade, entre costes visibles e costes invisibles. Todo aquel traballo que non está remunerado e, por lo tanto, non existe, pero que é imprescindible para que esta persoa sea atendida. E, bueno, isto é unha realidade que nos intentamos que se visibilice porque creemos que é importante, ¿no? Por lo tanto, o perfil é unha muller cuidadora entre 45 e 75 anos, con unha relación de parentesco directa, que traballa máis de 60 horas no cuidado e que soporta un coste anual de 30.000 euros entre costes visibles e invisibles. De medio. Esta é a fotografía de unha realidade moi complexa e que moitas veces as administracións se lle dice, pero non son conscientes de que hasta que extremo hai que intervir con estas persoas. Bueno, xa a ONU dixo que para a Organización Mundial da Saúde falou de pandemia de epidemia do século XXI. Meteuse no medio do COVID e parece que xa non existe máis que COVID. Pero es que cando ti faz a encuesta de población, cales son as enfermedades que máis preocupan as persoas sacando a situación do COVID, son primeiro o cancro e segundo o a demencia. Pero prácticamente moi similares en impacto, un pouco máis ao impacto. O cal, bueno, nós entendemos que hai que desarrollar unha estrategia nacional contra esta enfermedade para poder definir que temos que facer. E que temos que facer? Bueno, hai moitas cousas que se poden facer. De conseguir ralentizar o proceso de deterioro. Na enfermedade, 5 anos ahorraría un coste xeral para o sistema sanitario de máis do 50%. O cal, hai que buscar marcadores que nos permitan chegar a esta enfermedade, apoiar a investigación, apoiar o traballo para o traballo de diagnóstico precoz, que hai sistemas para poderlo facer, e nos falamos da utilización do sistema sanitario, para conseguir chegar antes e actuar para ralentizar. E tamén crear unha sociedade que entenda, que comprenda, que se sensibilice con enfermedades, que, por lo tanto, que actúe como un agente que apoye as familias, que apoye os enfermos para que teñan autonomía, teñan libertad de poder convivir na sociedade. Que non se acaben invisibilizando nos interiores dos salones das súas casas, que é o que está pasando. Por eso, nos que reclamamos, como decía antes, era que o acceso sea prioritario no sistema sanitario, que exista unha estrategia transversal de demencias, que cando falamos de unha estrategia transversal falamos de que se faga unha estrategia
pública no ámbito social, no ámbito sanitario, no ámbito dos servicios de atención, de formación, de traballo, o sea, non falaba de que a CM non é só unha enfermedade, é algo máis. Unha enfermedade que ten un efecto social enorme e que hai que facer unha abordaxe transversal, que dé información ás familias, que dé información aos profesionais, que moitas veces non saben, non teñen información adecuada, e cando falamos de profesionais falamos de todo. Moitas veces os médicos precisan recibir unha información adecuada, unha formación para que non se diga a estas alturas cosas como que nos dicen alguna vez un familiar, que me lo dixeron a semana pasada, e que o médico dixo que tiña unha demencia senil e que non hai nada que facer. Claro. E que non hai unha palabra en toda esa frase que este bendito. E en todo, nin existe a demencia senil, nin é verdad que non hai nada que facer. Pero eso, claro, ali unha persoa que é para a familia unha persoa que ten o que dice un alto valor. Entón, realmente chega desesperado cando chega a solución os casos que chegan, que son a gran minoría dos casos que se deben estar dando. Entón, bueno, entendemos que a creación destes protocolos de detección, os protocolos de emergencia para os servicios de protección á ciudadanía, para que cando haya unha desaparición podamos activarlos de forma inmediata, cando haya algún problema no transporte, porque moitas veces si queremos que as persoas con demencia nas fases máis breves teñan autonomía, a sociedade ten que implicarse para darle esa autonomía. E, por tanto, tamén que os servicios sociais, públicos, de todo tipo, entendan e coñecen a enfermedade. Tamén pedimos que exista un estudio epidemiológico, porque entendemos que debemos de saber como está a enfermedade en Galicia, onde está. Non tanto por la aceptación, sino por los efectos que tengan na sociedade. E por eso tenemos un mapa galego de recursos, para quedar un mapa de recursos en toda Galicia a disposición das familias. Creación das redes de atención especializadas nos entornos rurais, espacios nos que pensamos que hai que intervir as concellos pequenos do rural cada vez están máis despoblados, é dicir, temos que levar recursos, e que non queremos que se desaparezca a población nos núcleos rurales, pero demos ya alternativas para que podan manterse, porque eles non queren marchar da súa parroquia. Se teñen que marchar da súa parroquia, porque non teñen nada. Temos que crear recursos de apoio ali e tamén de recursos de atención en domicilio para poder manter o maior tempo. Desde o punto de vista económico é máis rentable, costa menos, pero desde o punto de vista social é fundamental. Falando de que hai que conseguir que as persoas podan vivir no seu entorno, que o sitio onde desean estar. E, bueno, un pouco todo este conxunto de peticións, de reconocimiento das terapias farmacolóxicas, de reconocer a figura do cuidador, darle tamén axuda aos cuidadores, que podan dispoñer de permisos laborais, que teñen unha serie de recoñecementos que permitan compatibilizar o cuidado. Bueno, son reivindicacións que levamos ás asociacións, digamos, na nosa carteira cando vamos á administración, e, bueno, algunhas cousas se van conseguir, outras máis difíciles. Bueno, non me quedo non sei por que tengo que estar de paseio, Non te preocupes. Vamos ben. Bueno, nada, tampouco quero prolongarme máis, pero, bueno, hai unha oportunidade agora que con un plan nacional que se debatiu no Congreso, bueno, que se levou ao Consello de Ministros, e que fala dos tres ámbitos de intervención: o eixo de sensibilización e concienciación, o da atención sociosanitaria, diagnóstico, tratamento, o eixo dos dereitos, de a ética e da dignidade. Entendemos que isto é un camiño adecuado, nos apoyamos este objetivo, que é o que pasa é que, como sempre, isto hai que dotar dos recursos.
está moi ben presentado, como sempre, e aplaudimos, porque se crean sobre localidades amigables, que hai campañas de sensibilización social, que se elaboren guías de demencia, guías de cursos, este tipo de cosas son as que nos decidimos dentro de cada uno dos eixes que se deben de desarrollar. Os programas de envellecemento activo, que traballen a prevención, entendemos que traballar a prevención é fundamental para detectar o deterioro cognitivo lixeiro e a través do deterioro cognitivo lixeiro poder intervir para conseguir que detectemos antes e podamos ralentizar o proceso de deterioro da enfermedade e para traballar tamén, como facemos nos programas de envellecemento activo que facemos nas asociacións, os problemas da sociedade, que cada vez é maior e esta situación da pandemia desgraciadamente está disparando esa problemática con todo o problema psicolóxico que está xerando. Bueno, a creación de unidades terapéuticas nos centros e a creación da atención especializada nos domicilios. Nos parece fundamental en unha vía que hai que explorar e que entendemos que se conseguimos desenrolar vamos a darle máis soporte e apoio. Non só estamos falando dos servicios de axuda que xa conhecemos, o programa de axuda a limpieza, sino de estimulación, de programas de chegar ao municipio para facer cousas e mantelos activos. A creación das unidades de demencia no sistema, nas áreas sanitarias, como un sistema no que se intervenga de maneira multidisciplinar entre neurólogos, psiquiatras, geriatras, atención social, que existe un pack de atención que detecte desde o primeiro momento e que siga o enfermo e que lle soporte a familia e que recoñeza ao cuidador como agente de intervención sanitaria e que se lle dote de atención formativa, de recursos. O sea, creemos que hai todo un campo enorme que hai que desarrollar. E, por suposto, falamos da dignidade, do reconhecimento da persoa cuidadora é moi importante, pero tamén é moi importante os dereitos das persoas con Alzheimer. Os sistemas de intervención desde a dignidade e a ética. Estos días, bueno, estos últimos meses, falouse moito de que nos momentos máis graves da pandemia había que decidir. E un factor de exclusión era que unha persoa tuviera unha demencia. Me parece, parafraseando a frase, que eso é demencial. O sea, pero como é posible que un factor de exclusión, cando todos, en principio, todos temos dereito á saúde? O sea, que me digas que un factor de exclusión, unha persoa con demencia que está en unha situación moi mala, pues vale, pero o solo feito de ser unha persoa con demencia non pode ser un defecto de exclusión. Ou na residencia moitas persoas que padeceron con COVID non se sacaron da residencia, se lle negou a atención sanitaria porque eran persoas xa maiores. Nas residencias unha gran parte de persoas con demencia. Bueno, pois isto ten que ver coa dignidade, ten que ver coa ética e ten que ver cos dereitos das persoas. Entón, creemos que hai que revisar, e de feito foi a primeira, cando empezou todo isto da pandemia, unha das primeiras intervencións da Federación públicamente é manifestar a nosa planteamento radicalmente en contra de que se limiten os dereitos fundamentales das persoas a recibir atención sanitaria de forma universal, que é un dereito reconhecido na Constitución. Bueno, este apartado da ética, da dignidade e dos dereitos das persoas creo que hai que poñerlo cada vez máis en valor. E, por suposto, o apoio a investigación e a innovación. Se algún día conseguimos superar as demencias ou algunhas das demencias será por a investigación. Igual que ahora estamos todos esperando que exista unha vacuna, estamos todos deseando que a investigación consiga resultado. Está claro que a investigación clínica vai a ser a solución a estas enfermedades. Pero tamén hai unha investigación social que tamén hai que promover, que
coñecer como afecta, a que persoas afecta, a que colectivos, a que clases sociais, de que maneira, en que entornos, para poder intervir, para conseguir axustar, compensar esos desequilibrios que padecen as persoas. E, por lo tanto, tamén a promoción da investigación social nos permite dar unha foto da realidade de unha enfermedade que ten carácter básicamente social. E, bueno, yo creo que con esto xa vos comentei un pouco calquer cousa, calquer duda que querades plantear, estamos a vos. Moitas gracias. Profesor titular da Universidade de Santiago, pertence ao Departamento de Psicología Evolutiva e da Educación da Facultade de Psicología, é doctor en Psicología pola Universidade de Barcelona, dende o ano 1998, pola súa tese de procesamiento de oracións negativas en afásicos de Wernicke, profesor especialista en logopedia en centros de infantil e primaria dende o 88 e 1990, profesor axudante e profesor titular de Psicología Evolutiva da Educación na Universidade de Santiago dende 1990, profesor acreditado e catedrático da Universidade dende 2011, coordinador do Programa Interuniversitario de Doctorado Desenrolo Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde dende 2012 a 2015, coordinador do Máster Oficial Interuniversitario en Psicoxerontoloxía dende 2009 a actualidade, investigador de 8 proxectos sobre marcadores cognitivos e lingüísticos no envellecemento normativo, no deterioro cognitivo lixeiro e na enfermidade de Alzheimer, subvencionados pola Xunta de Galicia e o Goberno de España. Actualmente é o coordinador do proxecto Deterioro cognitivo no envellecemento normal e no deterioro cognitivo lixeiro na enfermidade de Alzheimer, estudo longitudinal con marcadores cognitivos, psicofisiolóxicos, biolóxicos e de neuroimaxe. É membro da Rede Galega sobre Festividade e da Rede Galega sobre Demencias. Autor de 90 artículos publicados en varias revistas nacionais e internacionais e conta con 20 capítulos de libros sobre diversos aspectos da cognición e envellecemento. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por poder compartir con nosotros esta experiencia, porque para mí es una experiencia desde que empecé y que me encontré con la exposición de la ley y de su explicación pasando por las distintas obras. Entonces, bueno, me ha emocionado y me ha conectado realmente con lo que voy a decir. Me ha conectado sobre todo su interés por el lenguaje, porque precisamente es uno de los campos en los que nuestro grupo está investigando más a fondo, que es el lenguaje, la comunicación de personas mayores que están sanas y personas mayores que van deteriorándose y pueden llegar a perder absolutamente su capacidad de comunicación y de lenguaje. Hoy lo que quiero hacer es un matiz, una pincelada sobre esta investigación y relacionada precisamente con la exposición que hoy nos asombra, y es la construcción y la destrucción de la identidad en el proceso de deterioro. Hace años me encontré con esta exposición de la fotógrafa Ana de Matos Oliveira, una exposición que llama Identidades. Ella exploró cómo la identidad de una persona se va construyendo y se va cambiando a lo largo del tiempo. Y estos son algunos ejemplos de cómo personas actualmente vivas han sido a lo largo del tiempo y se han construido. Ella lo hizo no con el lenguaje, lo hizo con la imagen, con los rostros. Entonces podéis ver cómo la identidad de esta mujer y de este hombre han cambiado. Son personas que no sufren demencia, que no han sufrido demencia, son personas mayores, pero en donde vemos cómo la identidad está muy relacionada con su proceso de memoria.
ellos se recuerdan en la foto anterior cuando se les presenta y se ven que son ellos mismos o ella misma. Así, la identidad se construye con la memoria, pero se construye con el lenguaje, con un relato, con una historia. La narrativa de cada uno de nosotros, la narrativa de nuestra vida, es nuestra identidad. Precisamente, psicólogos importantes que han investigado este aspecto antes que nosotros, y mucho más importantes que nosotros, han marcado esta pauta. La identidad de un individuo, la identidad de una persona, es su historia. Y además esa historia se construye con una narrativa. La persona construye su identidad contándosela a sí mismo o contándosela a otros. Esta narrativa es precisamente lo que hace y lo que centra esta breve intervención, estas breves pinceladas que voy a dar. La historia de mi vida, la historia de vuestra vida, la historia de cualquier vida, esas personas que están expuestas, esas personas que conocen bien de aquí, es la comprensión que tienen de su propio yo. Las personas van creando su historia de vida. Con ella reconstruyen su pasado, pero también anticipamos su futuro, para dotar a nuestra vida de sentido, de unidad, de propósito. Esto es lo que hace que seamos nosotros mismos. Desde pequeños, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, vamos reconstruyendo nuestra identidad a través de la narrativa que hacemos en nuestra propia vida. Eso es posible gracias a una capacidad que tenemos los seres humanos, que es la memoria. Y un aspecto de esta memoria es lo que llamamos, lo que se ha llamado la memoria autobiográfica. En esta memoria autobiográfica se funden no solamente lo que es la memoria, recordar cosas, sino también nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad. Porque gracias a ella, gracias a esta memoria autobiográfica, le damos sentido a nuestro yo. Le damos sentido a nuestras emociones, porque recordamos las del pasado, pero también las que nos pueden venir en el futuro. También los planes. Gracias a nuestra memoria autobiográfica, no solamente recordamos cómo somos, sino que proyectamos a lo que queremos ser. También estructuramos nuestra vida social, nuestras relaciones con otros. En nuestra memoria autobiográfica recordamos nuestras amistades de niños, nuestras experiencias con nuestros padres de niños, nuestras amistades de adolescentes, nuestros amores, nuestras relaciones a lo largo de la vida. Antes, ahora y después. Por eso, la memoria autobiográfica es el corazón de la memoria, es el núcleo fundamental de la memoria. Y de la memoria es lo que nos atañe hoy, en la memoria como construcción de identidad. ¿Cómo funciona esta memoria? Desde el punto de vista psicológico hay mucha investigación sobre la memoria autobiográfica, desde distintas perspectivas. La que a mí me interesa hoy compartir con vosotros es cómo en la memoria autobiográfica se combina, por un lado, lo que llamamos el yo operativo, que es nuestro yo que proyecta, que hace planes, que organiza nuestra propia vida, que le da unidad a todo lo que recordamos. Eso es, digamos, uno de los aspectos cognitivos básicos de la memoria autobiográfica, el yo. No entendido ya como un yo emocional, es otra forma de ver al yo, sino como un yo operativo, como el yo director, como el yo que preside toda nuestra actividad, todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones. Precisamente, gracias a este yo, se integra nuestro conocimiento y nuestra memoria. Gracias a este yo podemos integrar el conocimiento de nuestro
nuestras debilidades, nuestros fallos. Es decir, el conocimiento de nosotros mismos, sabemos cómo nos llamamos, de dónde somos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros amigos, cuál ha sido nuestra profesión, cuál ha sido nuestro interés. Eso es un conocimiento que es tuyo, que te integra para poder proyectar, para poder vivir como sí mismo. Pero no solamente es necesario ese conocimiento de nosotros mismos, de cómo somos, quiénes somos, sino también es necesario un reconocimiento y un recuerdo específico. Si nosotros hacemos un relato de nuestra vida, sabemos que yo cuando era adolescente pues estudiaba en el instituto, ¿vale? Pero ¿en qué instituto? ¿En qué tiempo? ¿Con quién? ¿Cuáles son los detalles que yo recuerdo de mi vida de adolescente? Eso es lo que se llama la memoria episódica, la capacidad de recordar el máximo de detalles de nuestra vida, el dar riqueza a nuestra personalidad, el dar riqueza a nuestro yo. A veces nos recordamos simplemente, bueno, pues como algunas personas mayores se recuerdan, sí, yo cuando me casé, pues sí, lo pasé muy bien, fui muy feliz. Pero no recuerdan detalles de su boda. Entonces, han perdido parte de su personalidad porque no recuerdan con quién estuvieron, dónde estuvieron, qué sintieron en ese momento. En general dicen que sí, que se sintieron bien, pero ¿qué detalles recuerdan que pueden enriquecer su yo? Su yo se puede ver mermado si no recuerdan los episodios. No solamente se ven mermados si no recuerdan quiénes son, o de quién son hijos, o quién es su marido, sino también se ve mermado su yo, si no recuerdan el dónde, el cuándo, el quién, el escenario, los escenarios en los que han vivido. La memoria autobiográfica consigue hacer real algo que todos los seres humanos necesitamos, que es esto que llamamos nuestra identidad. Porque contarte mi historia o contar vosotros vuestra historia es abrir una ventana y desde ella enseñarte el mundo, las nubes, la gente, la vida, la muerte, la narrativa de cada uno de vosotros cuando contáis o reestructuráis vuestra historia. ¿Qué ocurre en el proceso de deterioro? El proceso de deterioro en los seres humanos. El proceso de deterioro es un proceso, podemos llamarlo continuo, es un continuo. Afortunadamente este continuo no se da en todas las personas de la misma manera. Pero la enfermedad de Alzheimer, como bien ha dicho Juan Carlos, no es un momento en que aparece y ya está. Es algo que se ha fraguado, que se ha gestado en una persona durante mucho tiempo. Envejecemos pues 60, 50, depende. Hay mucho debate de cuándo se empieza a envejecer, pero empezamos a envejecer. Y de forma continua vamos a envejecer. Esto no quiere decir que sea, no le vamos a poner la dosis, bueno o malo, es un hecho. Es una realidad de nuestra especie, contra la cual hemos querido luchar siempre. Hemos querido mantenerla hasta la juventud. Pero eso no es aceptable, esa realidad. Entonces, ese envejecimiento normativo presente en todos puede desarrollar o puede llevar a un deterioro. A veces un deterioro muy leve, producido por el propio envejecimiento, normal. Perdemos memoria, perdemos movilidad. Es un proceso normal, como envejecen los animales, como envejecen las plantas, como todos los organismos vivos que envejecen. Pero en algún caso, ese proceso es, podemos llamar, difícil, doloroso, y es cuando tiene lugar el deterioro neurocognitivo, que empieza a veces
le pasamos pruebas y no están mal. No tienen un deterioro afectivo, son pruebas. A veces es un proceso simplemente afectivo, relacionado con estados depresivos, estados ansiosos, pero otras veces es el inicio de un deterioro neurodegenerativo que va muy continuo avanzando hacia un deterioro cognitivo ligero o leve, como Carlos, que a veces se prolonga en el tiempo y una persona se muere así. O, en algunos casos, este deterioro cognitivo ligero se agudiza, se hace grave, se hace un deterioro neurodegenerativo grave, que ocurre con las demencias, y entre ellas una de la enfermedad de Alzheimer u otras. ¿Qué ocurre en este proceso con nuestra identidad? ¿Qué ocurre con nuestra historia? El deterioro cognitivo en ese proceso va inexorablemente destruyendo la memoria y puede dar lugar a una pérdida de identidad. Está presente ahora en Vigo una exposición en el marco de Manuel de Aquino con una reflexión en fotografía, ¿no?, sobre la vida y la muerte, el envejecimiento y la memoria también. Y algo que me llamó mucho la atención es, todas esas velas son de obras de él. Es una vela que se va apagando. La identidad de una persona con demencia, con Alzheimer, es como una vela que se va apagando, que va gastándose. Y a veces intentamos mantenerla y esforzarnos un poquito para que reavive, pero va apagándose. Puede llegar un momento, como dice Guillermo, con este verso que viene de él, en la campana de la noche hay un búho que nos llama, ceniza, nada. Es decir, ¿qué queda en el estado más grave de la enfermedad de Alzheimer? Ceniza, la llama se apaga, no queda nada. Esto es realmente el problema desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo poder mantener esa llama, alumbrando el máximo de tiempo posible? ¿Cómo podemos hacer para que esa llama no se convierta en ceniza, no se transforme en nada? Esta foto de una persona con Alzheimer la he puesto envuelta en esa nube y en el pie he puesto unos versos extraordinarios de Vicente Alessandri. Dice: pero los años echan algo como una turbia claridad redonda. Esa sensación que incluso nos decía Beatriz de cómo algunas personas con Alzheimer dicen: tengo como una nube, no sé qué me pasa. Es como una turbiedad, es como una pérdida de su memoria, de sus datos concretos, de su memoria histórica, de sus recuerdos. Pero no solamente sus recuerdos, sino que se han quedado en qué objetivos tienen. Mientras la vida está todavía quemándose, hay objetivos, aunque sea simplemente: espero ver a mi nieto mañana, o espero que me traigan la merienda porque me encanta tomar el plan. Hay algunos objetivos, aunque sea a corto plazo, objetivos concretos, diarios, pero a medida que esa vela se va apagando, esos objetivos, ¿en qué quedan? Es decir, ese yo operativo que decimos como núcleo cognitivo de la memoria fotográfica se va destruyendo, precisamente porque el proceso neurodegenerativo afecta fundamentalmente en este caso al lóbulo frontal, que es el sistema neurológico básico del yo operativo, de los proyectos, de los deseos, de la organización. Pero también se va perdiendo el conocimiento de sí mismo. ¿Quién soy yo? Beatriz decía, una persona tenía asombrada a mirarse al espejo.
eso no me quiero ver al espejo. Pero ¿quién es esa persona que viene? Cuidado, que nos puede atracar a alguien, abre la puerta porque alguien llama, entra el hijo y la madre dice, cuidado, que ha entrado alguien extraño, ese nos quieren robar, porque tampoco reconocerlo. No sabe ni quién es, ni de quién es madre, ni qué profesión ha tenido. Ha perdido o está perdiendo el conocimiento de sí mismo. Porque el proceso neurodegenerativo destruye el hipocampo, el lóbulo temporal como bases en términos generales de las estructuras de la memoria, tanto de la memoria semántica del conocimiento como de la memoria episódica, de los detalles, de acordarse de cuándo estuve con cuándo iba a visitarme el doctor. Pero los años echan algo como una lluvia en calidad redonda. Eso es lo que ocurre, eso es lo que va ocurriendo en el proceso de destrucción de la memoria y de la identidad. Pero es posible reconstruirlo. Es posible que Isabela no se apague del todo. Si la dejamos sola, Isabela se apagará y llegará un momento que no encontremos sino ceniza o nada. Pero es posible si actuamos. Es posible una reconstrucción. Esa destrucción que se ha hecho, de alguna manera se puede revertir. Depende cuando lo hagamos. Si queremos acercarnos a la vela cuando ya está simplemente con la mecha caída, imposible. Si nos acercamos a la vela cuando todavía tiene algo de cera, es posible. ¿Cómo? A través de las narrativas. La narrativa se ha instaurado dentro de la psicología como un aspecto básico de todo lo que llamamos la narrativa clínica. ¿Cómo poder intervenir con personas a través de la estructuración narrativa? A través de las historias. De tal manera que podamos contar una historia, si es la persona que la conoce, escucharla, revivirla. Fijaros, he puesto también aquí una de las primeras frases de la Biblia Noche. Dice, yo te contaré una historia en la cual, si Dios quiere, estará la salvación. La salvación de la que cuenta la Biblia Noches es la historia. Si construye una buena historia, será salvado. Si no, a la noche morirá. La construcción de una historia puede ser la salvación de las personas tolerantes. La reconstrucción de esa historia. Por eso, desde nuestro grupo, bueno, no solamente desde nuestro grupo, pero particularmente nuestro grupo interesado en la comunicación y el lenguaje con las personas mayores, estamos intentando desarrollar lo que es la intervención en y con las narrativas. Ya vemos, no solamente en nuestro grupo, hay muchos grupos en España y en el mundo entero que están trabajando las narrativas como elemento clave, con historias de vida adaptadas a la persona, con la reminiscencia, con imágenes, con fotos, con música, con historias de eventos ocurridos con otros. A veces, un ejemplo que voy a poner es una alumna nuestra estaba haciendo unas prácticas en un centro y un día encontró a una señora muy triste. Después de hablar con ella, la tristeza venía porque le había ocurrido un evento extraño con su hijo. ¿Qué le había ocurrido? Su hijo venía a ver si se podía firmar para vender una finca. La señora, ese evento, esa relación, lo que le había ocurrido con su hijo fue tan clave para su vida, tuvo que montar una terapia en torno a eso. Son eventos que ocurren con otros. Este es un ejemplo, pero eventos de las personas con demencia ocurren todos los días, con los chicos, con
o eventos de la vida cotidiana. Le ha pasado, por ejemplo, a desayunar, fue a levantarse, pero que vio con la cuidadora de Cristo cuando lo quiso manipular para pincharlo. La narrativa, la construcción de la historia, es también una de las claves de la película tan conocida y que seguramente habéis visto, que es El hijo de la novia. La novia tiene una historia y una reconstrucción de una historia que quiere realizar, que es que no se ha casado, que quiere casarse, que no tiene una boda. Lo cuenta y gracias a que tiene un hijo y un marido, que son su apoyo, a pesar de que están enfermos. El marido y el hijo la visitan frecuentemente. Con ellos construyen la historia y reviven la historia. Y ellos se hacen cómplices de la historia, la escuchan y la viven con ella. No dicen, a ver, mamá, que tú ya te casaste. No, viven la historia con ella y reviven la historia. Y como he visto en la película, deben hacer la boda. Esto es el planteamiento que nosotros tenemos para lo que es la construcción de la historia. Contar la historia, vivir la historia con las personas realmente cercanas. Voy a poneros un ejemplo. Con este ejemplo quiero terminar para que después nos dé tiempo a hablar. Juan Carlos tiene que ir a las 9 y voy a terminar con este ejemplo. Este es un ejemplo de una terapia narrativa. No es de nuestro grupo, es de otro grupo con el que tenemos contacto. El ejemplo de Laura. Laura es una mujer que es ultratímida, en un estadio, vamos a decir, moderado, tirando grave, pero todavía puede hablar. Entonces, lo que se plantea en este caso, en esta investigación con Laura, es cómo reconstruir su identidad, cómo reconstruir su personalidad, pero hacerlo con ella, reconstruir su historia sobre ella, porque hay cosas que ella no puede reconstruir. Y además hacerlo para que ella la pueda vivir. Entonces, fijaros, el centro es Laura, pero tiene una red que interviene en esa reconstrucción. Principalmente su marido, que es el cuidador, también en la línea de Juan Carlos sobre cómo los maridos cuidan a las mujeres, a sus esposas o viceversa. Pero también tiene un hijo, también tiene una hija. No viven con ellos, pero también participan. También tienen una amiga, como tienen muchas de las personas con las que tienen y han tenido amigos. Y también tienen otras personas que tienen contacto con ellos, como puede ser en este caso su peluquera, que venía todos los días, todas las semanas venía la peluquera, una peluquera ya de toda la vida, a su casa. Laura vive en su casa con su marido, no está institucionalizada. Y también su médico, porque es un punto clave para Laura. El médico de atención primaria, que de vez en cuando es la visita. ¿Cómo se plantea realmente esta idea de intervenir en la reconstrucción de la identidad de Laura? Su identidad es muy frágil. Es frágil porque no se acuerda de muchas cosas. A veces no sabe quién es, a veces no sabe quién es el marido, a veces no reconoce a los hijos. Es frágil, pero puede conservarse tanto mayormente posible con la intervención de aquellos que forman su red social y que reconstruyen su historia. La reconstruyen sobre ella porque nos cuentan cosas de Laura a los investigadores que están haciendo el proyecto. Pero también construyen la historia para ella y además lo hacen con ella. ¿Cómo lo hace
su marido reconstruye la historia con ella, su marido que sufrirá la vida, porque luego está contando la historia, habla con su marido, habla con los investigadores, cuenta cosas de su vida, a veces un poco desconexas. En esa historia que cuenta, en esos aspectos que cuenta, estando el investigador de su marido al lado, habla de su marido, es que mi marido es buenísimo, es que me cuida. No son palabras exactas, pero fijaros en el sentido que quiere decir la verdad. Es que este hombre es un santo, porque está aquí todo el día conmigo. A veces también recuerda en esa entrevista o, digamos, conversación dirigida por el investigador, pero planteada en el contexto familiar. Habla de su vida de casados, de los cuidados con sus hijos. A veces es, como digo, como funcionada, no inconexa, pero no es suficiente para que con ello, a partir de lo que dice ella, se pueda ayudar a reconstruir su historia y sus lagunas. El marido, entonces, está y participa en esa historia y le habla, a veces para rellenar las lagunas en su narración, porque dice, bueno, es que cuando nos casamos, y nos acuerda, entonces el marido dice, sí, cuando nos casamos, ¿recuerdas? Estuvimos tal sitio, tal otro. Para decir incluso como ella, porque ella no se acuerda. Y entonces el marido dice, sí, que eras una moza guapísima, era la moza mejor que hubo encontrado. ¿Y cómo era? O sea, rubia, bueno, lo que sé, el marido le va diciendo cómo será ella, y así ella te va escuchando, y va de alguna manera, contigo, está en un estado que todavía puede entender, y todavía puede tomar. Pero su narrativa es inconexa, es incompleta porque esa identidad se está mirando. También le recuerda a ella su incompleto. También le recuerda y dice los nombres de las personas que no es capaz de decir. Y Laura lo repite. Y gracias a la intervención de su marido, la historia que ella cuenta se reconstruye. Ella se ve como era ella. Reconoce las personas que estaban, o se acuerda de los nombres. Es posible que se lo cuente al día siguiente ya no se acuerde, pero en ese momento está reviviendo, está recordando, gracias a la actividad de su marido. Pero también hay otra intervención importante, que es una persona que viene a estar con ella, que es una amiga que la visita todas las semanas. Aquí hablamos de esta amiga, pero puede ser en caso de que traiga esta intervención una persona voluntaria que haga una visita semanal a la persona. Entonces, conversa con ella, le trae fotos, recuerda eventos que han vivido juntas, habla de cocina, de programas de televisión, es decir, está con ella y le está acompañando en esa reconstrucción de su historia, a través de lo que ambas comparten. Fijaros, esto permite también planificar lo que se llama la intervención narrativa, no solamente con el terapeuta que está, sino con las personas que constituyen el núcleo, en este caso el núcleo social y familiar. Juan Carlos antes hablaba de la intervención a domicilio, o la intervención en la familia. Precisamente esto permite, este planteamiento está enfocado a eso, a que la intervención se haga cuando la persona está en su medio, en su contexto. Y puede ser muy variado. He puesto un ejemplo, pero puede haber otros muchos. Puede ser como una amiga, puede ser, no lo voy a poner aquí, es la peluquera, que viene también a arreglarla pues, una vez al mes. Y la peluquera con la peluquera comparte otras cosas que no ha compartido con nosotros. Pues es cómo tiene el delante, cómo era ahora, cómo cuidarse las uñas, por qué antes no se cuidaba.
que va a la consulta y atiende de una forma personalizada, de una atención centrada a la persona, como es lo que tiene que plantearse un médico de atención a la persona paciente. Fijaros entonces, esto es un planteamiento de reconstrucción de la memoria autobiográfica a través de una red social y de reconstrucción de la identidad. ¿Y qué formatos se pueden hacer para esta intervención, para esta reconstrucción? Son formatos interactivos, que sean emocionalmente y éticamente positivos. Cuando digo éticamente, quiere decir que haya un respeto a la persona, que haya una valoración de la persona. Estos formatos se pueden plantear en casa, pero también se pueden plantear en las instituciones. Es necesario que las instituciones, en los centros de día, en las residencias, dentro de ese planteamiento general de atención que cada persona se utilice de una forma muy rica lo que es la construcción de narrativa. Sabemos que se hacen historias de vida, que se ha trabajado sobre eso, pero es necesario darle este contenido más, por decirlo de alguna manera, más ligado al contexto individual de cada uno y a lo más familiar y natural. Naturalmente, esto es necesario que esté programado, a pesar de que se haga en los centros de una forma lo más tecnológica posible, tiene que estar programado y tiene que ser profesionales que entiendan lo que es la memoria episódica, que entiendan lo que es la memoria semántica, que entiendan lo que es la identidad, y que entiendan lo que son las emociones positivas, que entiendan lo que es, en definitiva, la psicología básica de esa persona, que es su yo. En este contexto se puede incluir la participación de voluntarios, la participación de información intergeneracional, que permite que niños, jóvenes, que pueden ser familiares, los nietos. Nosotros tenemos muchos alumnos que nos plantean, mire usted, bueno, no dicen usted a mí porque soy ya mayor, pero a otros colegas llaman tú, mis abuelos están mal. ¿Qué puedo hacer con ellos? Yo voy a visitarlos, pero a veces no sé qué hacer. A veces me da miedo porque no sé cómo actuar. Entonces, plantear esta intervención internacional, bien con las familias o bien con estudiantes o varios jóvenes de estas asociaciones juveniles que quieren participar con la voluntad. Integrarlos en esta actividad de reconstrucción de la memoria, de la reconstrucción narrativa. Con esto voy a terminar, pero no puedo hacerlo sin presentaros este epílogo. Aquí también me ha impresionado bastante algunos de los cuadros de Beatriz sobre la cara y las manos. Reconstruir tu memoria, esto le puedo decir yo a una persona como aquella. Reconstruir tu memoria personal. Al mismo tiempo que la mía es recorrer un camino, desde mi puerta a tu puerta, siguiendo las huellas en mi mente y en la tuya, abriendo el corazón y mis ojos, extendiendo las manos a ti mismo. Nada, muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Espera el tiempo para poder. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Quería hacer un comentario, ¿no? Porque, bueno, me encantó, me gusta enfocar y como en un principio, pues formar esa identidad con todas esas personas que está como muy concentrada. A la vez me encantó. Sí, y muchas veces empezamos con rutinas y esto no estamos haciendo de esta manera. Y esto yo creo que sería importantísimo la atención a la persona, vamos, con cada una de ellas que se puede hacer un trabajo muy exquisito, metendo a música tamén personal desa persoa, metendo todas esas súas vivencias, tamén ela podía reconstruindo tamén.
E creo que hai que fazer un estudio de cada persoa, que ahora atendemos as persoas que ainda están moi leves, o sea, ainda que son independientes, non? Facer como unha reconstrucción da súa identidade empezada na súa vida, non? E de vez en cando ir a traballar ese campo. En esta exposición y en estas charlas, ¿no? Obviamente, porque aquí Juan Carlos ya nos va a entrar agradecimientos y de todas esas serie de datos también de compromiso, pues siempre es necesario también que tengamos todos presentes a la hora, precisamente nosotros también de valorar no solamente vuestra fiabilidad como fundación de asociaciones y como asociaciones también, ¿verdad? De saber, sino también precisamente esa ayuda moral y esa ayuda ética que a todos nosotros también nos dais y fundamentalmente a los familiares y a los propios enfermos, ¿no? Y enfermos. Pero aparte de ello, sí me gustaría, en este caso para Onésimo, pensar, cuando se habla de esa reconstrucción, de esa memoria autobiográfica, del labor, de la recuperación de esa memoria autobiográfica, ¿hasta qué punto la imaginabilidad sobre ese pasado también puede favorecer ese conocimiento o ese nuevo conocimiento de una persona enferma y a su vez también de las propias personas que lo acompañan? Interesante, porque... perdón. No, es que, perdonad unos segundos que tengo que... Bastante que tengo que estar... Tengo que tenía que estar al día haciendo la gobierno. Perdonad. Muchísimas gracias por vir por la tu exposición. Gracias por invitarnos. Nada, cualquier cosa, ella es vicepresidenta de la Federación, así seguro que puede. Nada. Los medios, por ejemplo, la fotografía, el dibujo, lo que es todo lo que sea sensorial, el contacto físico, el calor, la caricia, todo lo que es físico que implica imágenes sensoriales. Y eso se puede reconstruir con la persona mayor. Para la vida esta historia. Por eso tiene mucho éxito entre los terapeutas, lo que es la musicoterapia, la arteterapia, incluso las imágenes, reconstruir imágenes de su vida celular y familiar, etc. Yo en ese sentido muy interesante porque necesario también hacer eso, es reconstruir todo su mundo perceptivo, que está también alterado. Me doy cuenta que llegar a nosotros completa, a veces no se reconocen a sí mismos, pero no solamente ellos, sino a veces no reconocen las imágenes de sus familiares. Lo que se ha destruido es el efecto sensorial. Se non pregunta ninguén máis, vou directamente. Cando fixemos a visita para ver as pezas ao principio, centrei principalmente no que son as pezas resultantes, non desa experiencia cos enfermos. Pero pareceme curioso xusto que abordaras a tua exposición desde a noción de identidade, porque a miña tese de base fala de como construímos identidade en base a un entramado de ausencias. Ausencias en distintos linguaxes, non? Eu afondaba un pouco no que era a experiencia cos tres enfermos, non? Ver que sucedía partindo de cero, de non ter un coñecemento previo, ninguna experiencia previa con eles, ver se eu era capaz de construir esas tres identidades. E que elementos precisaba para poder facelo, non? No que foi fundamental a figura dos cuidadores e das familias, non? Para min é fundamental como construímos a identidade, sobre todo en parte pola linguaxe. E como a linguaxe non deixa de ser un mecanismo que se fai en base á ausencia. Por exemplo, nós utilizamos a palabra casa, decimos casa,
En ese momento, inmediatamente, a nosa mente veñen un montón de conceptos, de nocións asociadas ao que é caso para poder dar esa imaxe mental, non? E despois recoñecernos se vemos o obxecto. Iso non sucede nos enfermos de Alzheimer, porque perden a linguaxe, entonces esos mecanismos mentais non se poden desencadenar, polo que non son capaces de falar de sí mismos, non poden establecer un relato, unha narrativa propia. Pero sí se pode establecer unha narrativa que parte desos familiares, non? De alguna forma, esas identidades mantéñense porque esos cuidadores son capaces de manter a esa persoa. A mí parecíame fundamental non este feito, non? De como eu puden chegar a través da experiencia con eles, pero sobre todo polas figuras desa familia, a saber quenes eran esas persoas, ou polo menos facerme eu unha imaxe de quenes eran e de quenes son. Pareceme tamén fundamental de todos esos medios e recursos que comentabas, non? Eu traballei con unha serie de elementos os mesmos en cada un deles, non? Partindo desa parte máis emocional. Partín de imaxes propias, de fotografías propias da súa historia, tamén imaxes sociais, non? De actos que tiveron lugar ao longo das súas vidas, da música, porque a maioría, os tres enfermos tiñan vinculación coa música. Tras o resultado podo decir que a música foi o que vin que despertou máis esas emocións ou recordos das súas vivencias. Para min, recordo unha das experiencias cun dos enfermos que fui capaz de cantar cancións, levantouse da cadeira que non era capaz e puxose a bailar. De feito, houve que pararlo porque realmente saliu esa emoción do que evidenciou nos seus anos de xuventude. A manipulación de obxectos persoais, recoñecerse, ter como reminiscencias, recordos de actos acontecidos en relación cos obxectos, non? Creo que é fundamental traballar dende ese punto, sobre todo dende esos aspectos propios, persoais, porque a enfermidade sí que ten aspectos comuns, non? Pero ir a esas pequenas pinceladas de esas persoas, de quenes son, creo que son fundamentais para poder manter esa identidade durante máis tempo, non? E tamén mellorar a súa situación en canto ao proceso de deterioro. Pois pareceume magnífica a exposición. Moitas gracias. Sí, concordo contigo. Pareceme, non sei, curioso, porque justamente todos esos aspectos que fui tratando con cada un deles, ver eso, reflexado na tua exposición, non sei. E aparte eso, sinceramente, a miña hipótese inicial, cando empecé a traballar con eles, era demostrar que había unha pérdida de identidade asociada aos enfermos de Alzheimer. Hai unha pérdida de identidade nese concepto se se enfoca como autobiografía, non? Como un concepto propio. Pero non hai unha perda no sentido de que esa identidade se mantén con esas persoas que rodean a esa persoa, que realmente construen esa identidade. Porque eu podo decir quen son eu dende o meu punto de vista, pero miña nai pode decir dende o seu punto de vista quen son eu, Alberto tamén, non? Como cada un vai construindo pequenas pinceladas do que é a identidade e todo o conxunto non realmente o que entón esa identidade non morre, non desaparece, mentras haxa persoas que teñen unha pincelada dela. E nada máis, non se se alguén ten alguna pregunta. Non, sobre que a experiencia coa miña nai en concreto foi coa música. Aí eu controlaba perfectamente que pezas a ela relajaba máis. Incluso eu había uns bailes que eu a verdade que tampouco, pero que me dei conta que me levaba ela a mí e entón tarareaba yo, e xa estaba bastante, xa estaba avanzada e eso continuaba con esa. Entón, e a verdade é que isto nos leva despois ao profesional, bueno,
eu non sou profesional, pero a asociación facelle moito fincapé, por exemplo, en estudiar a música, a historia musical de cada persoa, que é o que máis lle gusta, que é o que máis... Ese música e emocións, e neses contactos coas familias, elaborar conjuntamente coas familias, é un pouco porque o vivín eu con miña nai, e a verdade que o que fixo foi darlle ainda máis forza, porque as fotografías tamén a tiño traballado, porque claro, eu cando vi a miña nai non había ningún tipo de recursos, e entón era cuestión de o día a día, e bueno, facer fincapé nesta parte me parece importantísimo, e sobre todo nesta xente que hoxe se diagnostica temprano, porque nós temos que levar como xente 5 anos e ainda ven só as terapias a esa escola que din eles, non? Aí é onde creo que temos que insistir en todos estes campos que se estivo falando e con toda esa xente que se interrelaciona con ela. Porque despois tamén, desgraciadamente, as relacións de amigos, familiares, xa sabemos o que está pasando, non? Pero que hai que aproveitar nesta primeira fase,